Bienvenidos a este encuentro que he querido titular Educar, el reto de alcanzar imposibles. Este título resuena perfectamente con la mirada Educar empoderando, en la que vemos a la educación como un elemento imprescindible para alcanzar ese mundo que todos anhelamos y que podemos resumir en la canción Imagine. Todos llevamos un Imagine dentro de lo que debería de ser el mundo, ¿no? Pero claro, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para cambiar el mundo? Es el primer inconveniente, ¿no? En una batalla no habría guerra si todos los soldados se pusiesen de acuerdo para desobedecer a los mandos, a los generales, ¿no? Entonces, ¿cómo ponernos de acuerdo? Bien, tenemos unos parámetros en común las personas, esas líneas generales que hemos recibido en la educación, tanto en los hogares como en las escuelas, como los medios de comunicación. De alguna forma, todo lo que nos influye nos educa. Entonces, es difícil cambiar el mundo hacia ese Imagine porque hay unas inercias que están en nuestra propia educación que dificultan ese proceso. Bien, entonces parece imposible alcanzar el Imagine, ¿no? Claro, porque para alcanzar el Imagine, primero hay que cambiar la educación. Esa es la clave de educar empoderando, ¿no? Bien, esta es una pequeña presentación a que estoy haciendo, que a la que da entrada a una entrevista que me hicieron después del estreno en el cine de la película Entre Maestro, hace ya algunos años, ¿no? En la que Isabel Genio, en el programa radiofónico Te doy mi palabra, me hace una entrevista, pero hay algo interesante en esta entrevista, y es que intervienen maestros. Yo expongo lo que es Educar Empoderando, los objetivos de Entre Maestros. Entre esos objetivos está el llevar el crecimiento personal, el autoconocimiento a la educación, y aparecen maestros en ejercicio, con experiencia, y claro, ponen sus pegas. Ponen sus pegas porque les parece imposible llevar lo que se propone en Educar Empoderando y en Entre Maestros, llevarlo a las aulas, ¿no? Pero claro, hay un pequeño detalle. Yo fui profesor 24 años con adolescentes, por lo tanto entiendo perfectamente que digan que es imposible. Yo al principio también lo hubiese dicho. Pero ahí está la gracia de Educar Empoderando, ¿no? Sí que es posible. Es imposible llevar al aula este proyecto de Entre Maestros si no cambiamos el territorio del aula, el terreno. En el terreno en el que normalmente nos desenvolvemos en un aula, pues es imposible. Pero claro, aquí defendemos que la educación ha de ser el arte de conseguir, de alcanzar los imposibles, ¿no? Entonces, es imposible si no cambiamos el terreno, si no cambiamos nuestra mirada de lo que es la educación. Por lo tanto, a estos compañeros maestros les doy la razón. Sí, es imposible si no cambiáis vuestro concepto de educación, si no cambiáis el campo de juego que es el aula. En mi libro 23 maestros de corazón se explica de una forma novelada para que sea agradable, se inspira mejor una forma de cómo poder ir cambiando ese terreno de juego. No se trata de que todos los grupos que tengáis en secundaria lo apliquéis, se trata que lo apliquéis a lo mejor empezando por un grupo, por un pequeño tiempo, conquistando, cambiar ese terreno de juego en un 1%, en un 2%, porque llevar el autoconocimiento, el crecimiento personal a la clase es tan potente que solo con un 1% muchos de vuestros alumnos no olvidarán lo que habéis despertado en ellos. Bien, pues os voy a dejar con esta entrevista, con este reto, ¿no? de enfrentarse a lo imposible para llevar a clase lo que proponemos entre maestros, y lo imposible, que sería eso lo que pretende la educación que defiendo, ¿no? Lo imposible de poder cambiar el mundo. La educación no solamente ha de ser instrucción, la educación ha de ser un motor para cambiar el mundo. Y hay que definir ese mundo maravilloso, feliz, al que queremos ir. Hay que definirlo y sobre esa base definir una educación para llegar a él. Una educación que convierta a la humanidad en verdaderamente humana. Una educación que nos convierta a todos en compañeros de viaje en esta maravillosa vida, en este maravilloso planeta. Si educar no es un reto para mejorar el mundo, entonces es solo instrucción. Bien, os dejo con este reto de alcanzar lo imposible
en esta entrevista. Gracias, que lo disfrutéis. Hablemos de la educación, de esa inversión en el futuro y en las vidas de los chicos y chicas, ¿verdad? Hablemos de un documental entre maestros, con 12 días de rodaje, alumnos desmotivados entre 16 y 19 años, un maestro y una propuesta. Imaginaos que cada uno de vosotros sois una galaxia por explorar. Lo que os propongo es explorar esa galaxia interior. Este tío está como una cabra. Cada vez que me pongo un adjetivo o digo, sí, yo creo que soy de esta manera, la vida me demuestra que soy lo contrario. O sea, a mí me parece muy esotérico esto de formas puras de una persona y esas cosas. No, somos unos cachos de carne con influencias de los demás, ya está. Esto es un desafío. Ya ha contestado. Ya basta. ¡Tú cierra la puta boca! ¿Qué estaba buscando, Paul? Que lo reconozcan. ¡Bravo! Eso es lo que mueve casi todo. Buscamos que nos reconozcan. Y me cuesta mucho vivir y no tener miedo. ¿Por qué no intentáis imaginaros un futuro que os agrade? No hay límites. Es que yo no quiero imaginar cosas porque... ¿Por miedo a? A que no sean ciertas. Decepcionarme. Estos son los jóvenes que protagonizan este interesante documental Entre Maestros. Y tenemos en Onda Cero Barcelona al maestro Carlos González, licenciado en Ciencias Físicas, profesor de Matemáticas y Física para adolescentes durante 24 años. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo he visto el documental, supongo que como se acaba de estrenar, muchos oyentes no, vamos a partir de cero. Hemos escuchado pequeñísimos fragmentos, pequeñísimas intervenciones de esos alumnos. Bueno, en principio, ¿los objetivos cuáles eran, Carlos? Bueno, fíjate, he estado escuchando atentamente las canciones que habéis puesto, ¿no? Uh-huh. Y esas canciones nos gustan a muchas personas y nos gustan porque tienen la música de la vida. En cambio, en clase, mi experiencia es que cerrábamos la puerta, entraba lo importante, los temarios, etcétera, etcétera, y la música de la vida quedaba fuera. Entonces, fíjate que los trozos que habéis echado de Entre Maestros tienen la música de la vida. O sea, hay las risas, hay el llanto, la dicha y el quebranto, gracias a la vida. Precisamente gracias a la vida es una de las cosas que utilizamos en clase, ¿no? Escucharla y ver cómo somos educados en esa dualidad, cómo una persona puede hacer una canción tan maravillosa como dar gracias a la vida y quitarse ella la propia vida. Luego hablaremos de Violeta Parra, sí, a partir de las 10, efectivamente, sí. Eso es lo que analizamos en clase, por qué las personas somos como somos. Y entonces se crea un ambiente, el profe crea un ambiente para que la sabiduría de cada alumno pueda aflorar fuera. Entonces, para ellos, el eje principal, que es lo que yo aprendí, al ir creando esta mirada, fui aprendiendo lo siguiente, que en educación hay dos partes, la importante y la esencial. La que discuten los políticos, las personas, es la importante. La importante es absolutamente relativa, porque depende de una cultura, de un momento, del partido que gobierne también y de mil cosas más. Y al profesor eso le llega ya hecho. Le dicen, esto es lo importante. Y en este sistema que tenemos, él tiene que aplicar lo que otros llaman importante. Bien, pero entonces yo me di cuenta que yo cerraba la puerta de mi clase y sí, estaba lo importante, pero descubrí lo esencial. Aquello que no depende de los temarios, aquello que no depende de ninguna reforma ni contrarreforma, que es la esencia que hay en cada alumno. Y descubrí en cada alumno que había una sabiduría, que había una luz interior, ¿no? Y lo que intenté es crear el ambiente en clase para que esa sabiduría aflorara. Eso es en esencia. Y ¿no? lo consiguió, es decir, diría que sus objetivos se cumplieron, profesor. Bueno, unos sí, otros no, lo cual es fantástico, porque no es una mirada agotada, es una mirada que empieza. Entonces es un reto, el resultado, cuando un resultado no es el que esperas, no es un fracaso. Ya lo decía Edison, ¿no? Que no fracasó con no sé cuántas 9.000 bombillas, sino que encontró 8.999 formas de no hacer una bombilla. Entonces este es el espíritu científico. Una de las cosas que trata esta mirada es distinguir entre el cientificismo y el espíritu científico.
Lo que hacemos en clase es cientifismo. Hablamos de lo importante que es una ley o del científico que la descubrió. Y llamamos experiencia ir al laboratorio y repetir una experiencia que han hecho otros. No, el espíritu científico no es eso. El espíritu científico es experimentar el científico en ti. Y no hace falta solamente los temarios. El mejor laboratorio es la propia vida. La película se llama Entre Maestros porque parto de la base de que la vida de una persona es el mejor laboratorio que existe para experimentar, ¿no? Y cada persona es alumna y maestra de su propia vida. Por lo tanto, cuando yo tengo un alumno delante, ese alumno tiene una vida propia y tiene muchas cosas que enseñarme y a los demás también. Y eso es la esencia de la educación. Y esto no va contra lo importante. Pues, de alguna forma he diseñado unas herramientas que permiten hacer del temario autoconocimiento, sea cual sea el temario, sea cual sea la cultura, ¿no? De forma manera que se acaba con el victimismo, en el sentido de que no hay que esperar que las cosas cambien. Se da lo importante, pero en un marco mucho más amplio. Nada que ver con el modelo que conocemos, el actual modelo de estudios. Usted propone esta curiosa, ¿no? Esta manera original, otra forma de entender la educación. ¿Cree que sería posible? Porque desde luego los políticos no se plantean jamás algo así, ¿no? Sí, fíjate que el otro día en Salvados salió cómo es la educación en Finlandia, ¿no? Sí. Y dijo una cosa importante, o sea, un poco mi propuesta es también para activar esto. A mí lo que más me llamó la atención, dice, aquí las reformas educativas los hacen los maestros. Claro, ¿y cómo llegamos a eso? Es un proceso el que primero el maestro se tiene que empoderar. Por eso a esta mirada llamado educar empoderando, ¿no? Es decir, que el maestro tiene que conectar con su propia esencia. No tiene que esperar a estar plenamente conectado con su esencia, porque eso no se acaba nunca, ¿no? Sino que hace un camino a la par de que él va conectando, va creciendo y a la vez va aplicando estas cosas a la medida que las sienta. Entonces, se trata de crear una masa crítica de maestros, porque el problema no está en los que están arriba. El problema es que los que están en medio no están empoderados, no sienten su propio poder. Claro. Entonces es un proceso, y este es solo un aporte en esta dirección, es decir, dejemos el victimismo, porque cada uno tenemos el potencial de una vida inmensa, un poder inmenso dentro de nosotros. Pero los profesores podrían incorporar algo de lo que usted está diciendo al actual sistema, al actual modelo. Sí, yo de hecho ahora lo que hago es formación para profesores. Por ejemplo, en la Generalitat Valenciana he hecho formación en Alicante para los profesores, en la Universidad de Almería también. Es decir, lo que pasa es que esto funciona de la siguiente forma, Isabel. Esto no se puede, y esto es lo más bonito para mí, no es para todos los profesores. Aquí nadie va de salvador, ¿no? de ningún sistema, no. Es para quien vea el documental o lea el libro, sienta que él quiere hacer aquello. Porque si no lo sientes, no vas a ser creativo. Y lo que vas a hacer es copiar un método. Y entonces estamos otra vez en las mismas, ¿no? No. Entonces, claro, cuando yo hago esta formación para profesores, en la Generalitat Valenciana, donde sea, ahí tiene unos cursos. Y ellos eligen el curso que quieren hacer, ¿no? Entonces, los que vienen a mi curso ya saben lo que hay. Entonces, pero algunos profesores dirán, pero bueno, si tengo que poner los contenidos que me requiere el modelo, pues no tengo tiempo para otras cosas. Bueno, en cualquier caso, si le parece, sí. Profesor, pues que nos llamen los profesores, que nos llamen los padres, que le pregunten, a ver si es posible. Me gustaría también tenemos a nuestro colaborador que está aquí cada semana con nosotros, profesor Antonio Garrido. Él es profesor titular de Filología Española en Sevilla y Málaga. Bueno, y catedrático de Lengua y Literatura, o sea que es otro profesor. A ver, dos profesores, ¿qué opinan? Os presento a los dos profesores. Profesor Garrido, adelante. Encantado. Bueno, yo te he escuchado con una enorme atención y con mucha emoción, porque lo que tú planteas a mí me ha recordado mis lecturas de hace muchos años de la Yasnaya Poliana y de Pestalozzi y de esa escuela para la vida, que realmente es lo que tiene que ser. La educación es una educación para la vida. Lo que sí es cierto es que por mi larguísima experiencia de profesor, además, en todos los niveles educativos, que es lo único que yo puedo vender, desde enseñar a leer a niños hasta las maestrías de postdoctorado, la realidad educativa es una realidad muy compleja. En una clase donde hay 11 alumnos, tú puedes trabajar
para que cada uno se conozca a sí mismo, el conócete ipsum, ¿no? El buscar eso que está dentro, en lo más profundo. Lo que más me ha gustado de lo que has dicho es que veo que hay una vocación. Evidentemente todas las profesiones requieren vocación, pero la de maestro es posiblemente de las que más. Yo le diría a cualquiera que no la sienta, pues que no se haga maestro. El maestro tiene que ser una persona entregada absolutamente a su devoción, a su vocación y a su pasión. Me ha gustado mucho esa pasión con la que hablas. Pero claro, la realidad educativa no es la de 11 alumnos. Yo he visto el documental y realmente me ha gustado mucho, porque haces una labor socrática, ¿no? El camino socrático para llegar a ese enseñar a pensar, interior. ¿verdad? Enseñar a pensar. A reflexionar. Efectivamente. Y entonces eso es maravilloso. Pero vamos a ver, tenemos una realidad, se decía al principio en la primera intervención, que este año se va a dedicar la Fundación a campañas. Está la familia. La familia es determinante, es clave, porque tú estás unas horas dando clase, pero la familia está más horas. Luego, esto es un mix, palabra que a mí no me gusta, pero bueno, esto es un mixto donde la familia es determinante, donde por otra parte desde esta mañana hemos escuchado que en Ginebra hay menos estudiantes, evidentemente, de arquitectura, que en la propia facultad donde él estudió. A mí me llamó mucho la atención que en Estados Unidos había menos estudiantes de Derecho que en España y menos de Medicina que en España. Claro, esto exige también reflexionar sobre la dimensión educativa. Yo estoy completamente de acuerdo, es lo que intento modestamente que mis alumnos aprendan a vivir y se conozcan a sí mismos. Ahora, tú reconocerás también que hay una realidad competitiva, injusta, ¿vale?, donde los conocimientos, esos conocimientos de contenidos, tienen que estar de alguna manera. A ver, profesor, altérnense, pero por favor con unos tiempos para que esto tenga una agilidad. Y enseguida los teléfonos, perdón, profesor González, los teléfonos directos para que los profesores, los maestros de España nos puedan llamar, o padres, 91 426 2599 91 436 6703. Contestando, señor González Carlos, sí, a lo que decía el profesor Garrido. Con mucho placer, porque precisamente es lo que él dice, yo lo he vivido. Yo tenía 7 grupos diferentes, llegué a tener 47 alumnos en clase, pero lo voy a contestar con una imagen muy sencilla. Imagínense todos un árbol, y ahora que ese árbol lo tienen que abrazar. Si el árbol lo quieren abrazar por el ramaje, no lo abarcarán nunca, pero si lo abrazan por el tronco, pueden abrazar todo el árbol, y por el tronco pasa toda la savia. Esa es la esencia de Entre Maestros. Es decir, él ha hablado de lo importante, eso es el ramaje, pero si tú vas a lo esencial, cuando tú dices, es que esto con 11 alumnos, no, es que no es eso lo que traes. Claro, no se puede entender la esencia del documental viendo solo el documental. Se colgarán las 50 horas, ¿no? No, eso es una pastilla de caldo concentrada. Entonces el profesor tiene que hacer toda una labor de formación, él, en esa mirada. Entonces el profesor lo que hace es, como yo empecé, tienes varios grupos, eliges el grupo en que sea más fácil, te vas atreviendo a hacer una cosa, tú innovas, lo haces a lo largo de un año, no en 12 días. Lo que no tenía sentido es que nosotros rodásemos un curso entero, ¿no?, porque quedaría disperso. Lo que hemos hecho es la pastilla de caldo concentrada, para que cada uno después haga su sopa y añada sus propios ingredientes. Esto es muy importante. Lo más fundamental para mí es esta distinción. Los problemas surgen cuando miramos lo importante y no lo esencial. Por ejemplo, lo de la familia. Es que la mirada esta de educar empoderando es que cuando tú llegas al alumno tras el personaje que interpreta, los problemas de la familia quedan en la periferia. Es que ese es el poder que el maestro tiene que descubrir. Cuando tú vas al corazón de la persona, él queda más allá del trauma de la persona. Entonces, esta mirada lo que hace, es decir, todo el mundo tenemos personajes traumatizados en el documental. Hay una alumna que tiene uno muy fuerte. Entonces, fuerte, una niña que cuenta una historia personal de violación del padrastro, o otro chico que va de un chulito, casi violento, que provoca un momento de violencia. Y luego se ve la transformación de esos alumnos, ¿no? Exacto, extraordinaria. porque vas a lo esencial.
Es que esa es la clave. O sea, sé que parece increíble, ¿no? Por eso rodar el documental, porque esto parece increíble, ¿no? Yo, de hecho, escribí esto no en forma de un método pedagógico, sino en forma de novela. Porque es que tú tienes que sumergirte en la clase, y la novela es para que tú te sumerjas. El documental es para que tú te sumerjas en él. Pero querer entender lo que tienes que aplicar solo con el documental, ¿no? El documental despierta, mueve el interés, ¿no? Pero algunos pueden pensar, Carlos, ¿pero el profesor tiene que hacer de psicólogo? Claro, es que ahí está la jugada. Mira, yo le llamo a este movimiento, yo creo que esto forma parte de un movimiento mucho más amplio, que es la segunda alfabetización del mundo. La educación obligatoria es obligatoria por una cosa muy bonita que luego se ha ido distorsionando, que es querer empoderar a la gente en el sentido de que todo el mundo sepa leer y escribir, porque claro, los que no sabían, los analfabetos estaban en inferioridad. Entonces hemos experimentado como una evolución, llamémosle así, y ahora resulta que aunque sepas leer y escribir, te engañan y te engañas a ti mismo, porque la segunda alfabetización del mundo es conócete a ti mismo. Entonces los maestros, para conocerse a sí mismo, tienen que conocer su psicología. O sea, la segunda alfabetización del mundo, que creo yo es la que va a reencantar la educación. No va a reencantar la educación los problemas. ¿Cómo los problemas van a reencantar la educación? Es un horizonte nuevo. Es un horizonte nuevo. Pero también hay mucho de espiritualidad en su discurso, Carlos. Claro, cuando yo hablo de lo esencial, yo digo esencial en vez de espiritualidad, precisamente para no topar con creencias. Ya, no. Para mí la espiritualidad no conoce creencias, ¿no? No es una cuestión pero religiosa, no para todo el mundo, Ahí está con la Isabel. esencia, eso sí es verdad. Seguramente, ¿no? Pero la espiritualidad yo creo que está en todo ser humano, por encima de convicciones religiosas, ¿no? Déjenme, por favor, un alto, en fin, para la publicidad y ya llamadas 914262599. Hay muchos ya correo, te doy @ondacero.es. Estamos en las redes sociales, Twitter y Facebook. Y, en fin, escuchamos si tienen alguna pregunta. Ya empiezan a preguntar por el documental, ¿dónde lo pueden ver? Profesor González, ¿dónde lo pueden ver brevemente? En filmin.es y en Barcelona en los cinemas Girona. Se llama Entre Maestros. Interesante. Pues a la vuelta seguimos hablando de la educación, de esta propuesta, de otras. Hay por ahí, por el mundo, otras. En Mérida hay una que me han contado, a ver si un día podemos hablar con más tiempo con ellos. En fin, propuestas alternativas al modelo educativo que conocemos. 914262599 y sobre todo los profesores, ¿con qué se encuentran? ¿Les gustaría poder desarrollar eso que a lo que se ha atrevido el profesor Carlos González? 914262599. Te doy mi palabra. Isabel Gemio, te doy mi palabra. María Montessori dijo que la primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle de alguna manera. El profesor Carlos González, licenciado en Ciencias Físicas, profesor de Matemáticas y Física para adolescentes durante tantos años y que ha llevado a cabo este documental que estamos comentando, Entre Maestros, que se estrenó ayer en Barcelona y que se puede ya ver en el portal filmin.es. Pues está de acuerdo por lo que hemos visto en el documental. Tenemos varias llamadas, te doy @ondacero.es. Enseguida vamos con Julián, 914262599, que dicen los Fernando de Castro, que es uno de esos profesores creativos anónimos, nos hace partícipes de su proyecto realizado durante 2 años. Se trata de 10 alumnos de diversificación completamente desmotivados y que con la perseverancia, de ahí el nombre de su proyecto, Perseveira, logran hacer un teatro en una sala abandonada del instituto. España está llena de proyectos de este tipo. Nos cuenta. Bueno, pues qué alegría me da saberlo. No creía eso, pero bueno, no tenía yo conocimiento. Me alegra mucho de saberlo. A ver, Julián, 914262599. Buenos días. Hola Isabel, buenos días. Buenos días, lo escuchamos. Pues nada, yo doy clase aquí en la Universidad de Extremadura en comunicación audiovisual y me ha encantado escuchar al invitado, porque estoy bastante de acuerdo en todo lo que ha dicho. Lo que pasa que a veces es muy difícil, primero en función del número de alumnos que tienes en el aula, el poder ir más allá de lo que es un simple temario, ¿no? Mi experiencia es que requiere varias cosas. Primero, qué cantidad de gente tienes, cómo es cada grupo, porque a veces pues hay grupos que en ese sentido, no sé, vitalmente son menos activos, por así decirlo, ¿no?
y luego que también tienes como profesor bueno, hay dos cosas. Primero, cómo eres tú, también como persona. Si tú no tienes, como dice el invitado, pues esa luz interior, ¿no? Es muy difícil que puedas ir a buscar la de los alumnos o ayudarles a verla, ¿no? Y luego también la obligación que tenemos de hacer los temarios, de dar los temarios, de prepararles para su profesión, aunque luego a lo mejor lo que aprendan aquí sea mucho menos importante que lo que es aprender para la vida, que yo entiendo que es mucho más importante, ¿no? Yo el año pasado, en la asignatura de Ética y Deontología de la Comunicación, que la daba yo, le di un enfoque distinto, mucho más psicológico, ¿no? Y este año, que por circunstancias no la doy, la echo tanto de menos, porque fue un aprendizaje común, es decir, yo disfruté como un enano, porque creo que la cuestión era plantearnos cosas, incluso mucho más desde un punto de vista psicológico, ¿no? Porque tampoco si no puedes entender nada, y yo creo que, bueno, que fue casi... ¿Alguna pregunta al profesor? No, González? simplemente felicitarle. Tengo muchas ganas de ver el documental, ¿no? Y creo que él, como me dijo una vez un compañero, para enseñar hay que querer al alumnado. Bueno, planteaba dudas por también lo que decía el profesor Garrido, Carlos González, del grupo, del número, no, del tiempo también, ¿no, Carlos? Sí, pero es que eso no es problema, al revés. Es que, fíjate, yo siempre pongo el ejemplo de Nelson Mandela. Nelson Mandela era violento y cuando entra en la cárcel se hace una pregunta de autoconocimiento. Yo odiando a los blancos y nunca he sido amigo de ninguno. Entonces, es la decisión tuya de cambiar la mirada, no la dureza de las condiciones que miras. Porque la dureza, al revés, te va a tu favor si tú cambias la mirada. Os pongo un ejemplo, porque es la mejor cosa, ¿no? Tú tienes conflictos en clases, no tienes que buscarlos. Tienes un adolescente que empieza pues, a ofender al profe, por ejemplo, a chillarle, etcétera. Entonces tú puedes ir a lo importante o a lo esencial. Lo esencial aquí es que esa persona, no importa el motivo, quiere expresar su poder. Y está haciéndolo a través de un personaje ofensivo. Pero el poder, la energía, no le viene de ese personaje, le viene de su esencia. Entonces tú te distancias, pones distancia, le dejas, lo azuzas si es necesario para excitarlo más, eso cada uno tiene que ganar la experiencia, ¿no? Pero te vas distanciando. Y entonces que él saque toda la energía y que la clase lo observe, ¿no? Pero tú estás en tu centro. Entonces, cuando ha terminado como un volcán, ¿no? Fíjate que un volcán tú te quemas cuando estás al lado, pero si tú tomas distancia es una imagen bonita la del volcán. Hace crecer las islas, ¿no? Por ejemplo. Y lo que quiere el adolescente es hacer crecer su isla. Tú te trabajas eso y sientes de corazón al adolescente, no sientes al personaje que te está provocando. Cuando ha terminado su discurso, y esto lo he hecho varias veces, lo puedo garantizar porque lo he comprobado, ¿no? Entonces tú empiezas delante de la clase a admirar el poder que ha expresado. No si tenía razón o no. Es que, ¿veis la diferencia entre lo importante y lo esencial? No, el poder que hay detrás del personaje. Qué poder, qué atrevimiento. Y entonces, perdón, cuando tú haces eso, de corazón, no lo hagáis si no lo sentís, y tú le preguntas al alumno, bueno, ¿y por qué te has enfadado? En todos los casos, el alumno suele decir, profe, no me acuerdo. Porque era la excusa, él necesita conquistar su espacio. Y tú si se lo proporcionas y además educas a todo el entorno, porque el entorno ha visto que tú no has perdido los nervios, que tú tienes realmente la autoridad, que la autoridad no es reprimir, es todo lo contrario. En eso estamos todos de acuerdo. Yo cuando empecé a dar clase en un colegio, en un barrio muy marginal, decidí voluntariamente, fuera de horas de clase, darle a un grupo de alumnos con problemas de adaptación grandes y conseguir resultados bastante buenos, sinceramente, pues con esa vocación a la que me refería, con esa atención, con ese no perder el control. Un profesor no puede perder nunca el control, de ninguna manera. No puede utilizar fórmulas autoritarias, porque si no, no educa. Eso está sí que puede, porque si no, no es humano. Perdona que te interrumpa. Puede, pero no debe. Es muy importante. Lo educativo es que si lo pierde, lo no reconozca delante de sus alumnos, que demuestre su propia valentía. No, porque entonces entramos otra vez en la autoridad que se censura a sí mismo. No te hace... No, pero yo no soy partidario en absoluto de delante de una clase, por lo menos en mi opinión, de que el profesor ejerza, porque ten en cuenta que el alumno está, quiera que no, en un nivel distinto. No digo ni superior ni inferior, pero es diferente. El maestro no es el alumno. Tú puedes hacer que converjamos, podemos converger, podemos llegar a una unión esencial a la que tú te referías,
pero indiscutiblemente no es el mismo nivel ni cronológico. Perdona, en la esencia sí, son Carlos, personajes distintos. creo que en la esencia todos somos personas, no, claro. La autoridad la ve de otra manera, ¿no? Exacto. A ver, No, Virginia. yo no la veo como un autoritarismo, pero no podemos llegar tampoco a un idealismo. De tú a tú, o sea, sentido... de ser de tú a tú. No, claro, no funciona, usted cree, profesor Garrido, el de tú a tú y sacándole realmente otras cosas funciona, a los alumnos. Sí funciona. Mira, yo tuve un profesor, don Santiago Blanco. ¿Sabe qué pasa? Es el tiempo, lo siento, y discúlpeme porque aquí hago un papel tremendo, y no me gusta nada, pero es que si no hay todas las personas que quieren participar. A ver, Virginia, no tienen tiempo. Virginia, disculpe, Hola. Buenos días. Buenos días. Adelante y con su brevedad, la que sea posible, por favor. De acuerdo. Mire, yo soy maestra de primaria y tengo 2 hijos y yo les intento educar en que ellos mantengan su esencia. Y en primaria trabajamos, yo lo intento dentro de mi profesión, de que los niños pues sean ellos mismos. Y dentro de los contenidos, que es lo importante que nos obligan a hacer con ellos, pues de ahí yo saco la idea de que ellos tienen que también sacar su propia esencia, ¿no? Bueno, pues mi problema ahora es que mi hija ha ido al instituto público y eso de la esencia no existe en ningún lado. Entre los recortes que dicen los profesores, no pueden ir al laboratorio porque no hay desdoble, no pueden hacer esto porque es que en recortes, lo cual mi hija, lo único que me toca decirle ahora mismo es, estudia para aprobar, porque ellos te ponen la nota. Ni hay esencia. Qué triste eso. Sí, y es así, y he ido a hablar con los profesores, decir, la niña es así, tal, ella me cuenta cosas, comenta de, no un profesor, sino de varios, de una actitud negativa en clase, y es un centro de los mejores, que dicen, Imagínese. Es público, pero era de los mejores. Y doy mi clase, y no significa que todo el profesorado sea así, pero yo quiero que mi hija siga manteniendo la esencia, y me veo anulada. Solo me toca decirle, hija, en casa vamos a trabajar así. Vete tú hacia las cosas, intenta investigar, aprende como yo me gusta que los niños aprendan, pero en el instituto no es así. O sea, que usted, que esta propuesta de Carlos González, ¿cree que ahora es inviable? Sí. Usted, Carlos, con los recortes, con la situación, con el ambiente actual, ¿cómo...? Al revés, es que no depende del dinero, es el maestro que cambia la mirada. Al revés, no supone ningún gasto. Es que eso es lo que es difícil de entender. Yo entiendo que sea difícil. Por ejemplo, cuando esta madre, muchas madres me escriben con el mismo problema, absolutamente el mismo, ¿no? Entonces, se trata de que esta madre experimente un crecimiento personal y sea capaz de ver a los maestros de su hija más allá de los personajes que interpretan y ayudarle a su hija, que su hija cuente qué experiencia ha tenido en clase. Y dice, vamos a ver juntos, detrás de este personaje, este maestro está haciendo esto porque tiene miedo. Porque tiene miedo, que si no lo haría de esta forma. Entonces, le ayuda a querer llamar a ese maestro detrás de lo que está haciendo. Qué bueno. Entonces se convierte en autoconocimiento. Ese alumno que dice en el documental, o esa alumna, no recuerdo ahora bien, no quiero tener miedo al miedo, ¿no? Que es lo que más nos atenaza, que es lo que más nos paraliza, lo que nos deja realmente más indefensos ante tener herramientas y decidir, etcétera. A ver, José Antonio, qué lástima, qué interesante, sí, qué poco tiempo tengo. Sí, buenos hola. días, José Antonio. Hola, buenos días. Mire, yo voy a plantear una posición completamente en contra de lo que Carlos está exponiendo. Me parece que voy a ser un poco duro el comentario, pero me parece que es un poco charlatán de la educación. Me parece que es un psicodrama lo que quiere introducir en el aula. Esto es perjudicial para el sistema educativo y va en contra de la formación de nuestra juventud. Yo en clase me enfrento con gente que viene del bachillerato y realmente no se les ha formado en contenidos. Al revés, el sistema se ha encargado de vaciarles de contenidos. Entonces llegan a la universidad y no saben ni de geografía, por supuesto, ni de matemáticas, ni de historia. Simplemente la psicología se ha apoderado del sistema educativo y entonces se ha convertido o se quiere convertir el aula pues en una especie de psicograma donde yo saco lo mejor del alumno, donde no valoro el esfuerzo, donde todo es buenismo. Me parece que estamos haciendo un perjuicio grandísimo con todas estas cosas a nuestra juventud y con a todo el país, que estamos vaciándonos de tener un potencial como había antes de unos ingenieros,
con una formación realmente importante y nos fijamos a lo mejor en otros contenidos o en otras historias que realmente son, no voy a decir secundarias, pero según mi opinión, y disculpe que estoy un poco... No. Es la primera vez que intervengo en radio. Uy, cómo me gusta eso a mí. Me he sentido un poco avasallado por tanto psicodrama y tanta cosa que si no sé qué, que si los valores, que si... No, hombre, no, hay que educar en contenidos, lo principal. Bueno. Y luego, viendo cómo trabaja un profesional, el alumno sabrá extraer los valores éticos y todas las cuestiones aparte. Es su opinión y José Antonio se la valora. No, lo creo que lo ha dicho muy claramente y se lo agradezco muchísimo, muchísimo. Y que haya sido la primera vez, además, que le ha impulsado a llamar. Me encanta. A ver, para terminar, yo creo que por alusiones, Carlos González, aunque estoy fuera de tiempo, claro. Gracias. Muy breve. Contestaré con otra crítica, pero espero que desde el corazón. Hay esa idea de que la educación de antes era mejor, ¿no? Es muy fácil de desbancar. Una educación no puede ser buena si ha permitido que la gente en el mundo haya guerras y haya hambre. Esa es la prueba del algodón. No si hay muchos ingenieros o muchos médicos. Hay hambre en el mundo y hay guerras, pues la base del problema es la educación. Esta es mi respuesta. Bueno, pues lo dejamos ahí. Es un debate, es una manera de entenderlo. Hablábamos de esta propuesta, del documental de Carlos González, Entre Maestros. Se puede ver, se ha estrenado ayer en Barcelona, en filmin.es. Y agradezco muchísimo su presencia, Carlos. Hasta siempre, gracias. Palabras. Gracias a ti y a todo tu equipo. Y a profesor Garrido, hasta la semana que viene, gracias. Por cierto, empoderar ya está en el diccionario, en la nueva edición. Empoderar, es que qué palabra, empoderar. Bueno, es del inglés. Pues se está empoderando mucho Dani Solís, que tengo que cerrar el pico, ya me dice. Buenas noches. ¿Noches? Sí, noches. ¿A que no os esperabais algo así? Te has situado en la duda. Yo no sé. Filusión. Hemos creado una nueva palabra. Este tío está como una cabra. Todo esto me parece como súper surreal. Yo pensaba que haríamos clases normales. ¿Tienes ganas de dar matemáticas? Pues no. Este se llama el número de oro. La proporción áurea, el código da Vinci, todas las películas. Esto es 82. Sí. ¿Te lo juro? Pues por la mañana soy más bajito, tío. Mira, loco. No has resuelto esto. ¿Y tu espíritu científico? Esto es basura. ¿Tienes algo contra la basura? Qué chula es la llavera, tío. Oye, me estás tocando los cojones. Has vuelto a tu antiguo personaje. El profe te ha dicho algo que no te gustaba y... ¿En qué clase no empezó con él? Esperado, los que estaban Esa es la cuestión. La cuestión es esa. ¿Tú puedes quitarme el miedo a que alguien me dispare? ¿Esto es un desafío? No es un desafío. A ver quién la dice más gorda. Nosotros estamos opinando. Un hombre que se dé un abrazo conmigo. ¿Tú? ¡No soltéis, ¡Quietos paraos! Es un juego entre el maestro y alumno que al final dices quién es el maestro y quién es el alumno. Sé perfectamente que no es esa la respuesta, pero creo que es la respuesta que necesitaba.